Me temblaban las manos mientras ajustaba el micrófono en el atril. El murmullo de los invitados llenaba el salón, un mar de rostros expectantes bajo las luces tenues del banquete. El aroma a flores frescas y perfume caro flotaba en el aire, pero para mí, todo olía a traición. Frente a mí, la novia, radiante en su vestido blanco, sonreía con una felicidad que me revolvía el estómago. Él, mi ex, estaba a su lado, impecable en su traje, con esa misma mirada arrogante que una vez me enamoró y luego me destruyó. Nadie en esa boda sabía lo que estaba a punto de hacer. Nadie, excepto yo. Todo comenzó 2 años antes, en un verano que prometía ser perfecto. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con vistas a una plaza donde los músicos callejeros tocaban hasta medianoche. Mi vida era sencilla pero plena, un trabajo decente como editora en una revista local, un círculo de amigos leales y él. Lo llamaré Marcos, aunque ese no es su verdadero nombre. Marcos era el tipo de hombre que entraba a una habitación y la llenaba con su presencia. Carismático, ingenioso, con una risa que hacía que todos a su alrededor se sintieran vivos. Nos conocimos en un bar, una noche en la que yo, agotada por una semana de deadlines, solo quería un trago y escapar del mundo. Él se acercó con una cerveza en la mano y una sonrisa torcida, y antes de que me diera cuenta, estábamos hablando hasta el amanecer. Los primeros meses fueron un torbellino. Viajes improvisados a la costa, noches cocinando juntos con vino barato, promesas susurradas bajo las estrellas. Me enamoré tan rápido que no vi las señales. Las llamadas que nunca contestaba, los mensajes que borraba con una excusa vaga, las veces que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. Yo, ciega de amor, lo justificaba todo. Es su trabajo, me decía. Es solo un malentendido. Hasta que una noche, todo se derrumbó. Era un viernes de otoño, y Marcos había insistido en que me quedara en casa porque tenía una reunión importante. Algo en su tono me hizo dudar, así que, impulsada por una mezcla de curiosidad y paranoia, revisé su teléfono mientras dormía. Lo que encontré me destrozó, mensajes subidos de tono, fotos, planes para encontrarse con ella. Su nombre era Camila, mi mejor amiga desde la universidad, la persona en la que confiaba ciegamente. Los mensajes databan de meses atrás. Habían estado viéndose a mis espaldas, riéndose de mí, planeando su futuro mientras yo soñaba con el nuestro. El dolor fue como un puñetazo en el pecho. Confronté a Marcos al día siguiente, con el teléfono en la mano y lágrimas en los ojos. No lo negó. Se limitó a encogerse de hombros, como si mi mundo desmoronándose no fuera más que un inconveniente menor. No eres suficiente para mí, dijo, con una frialdad que aún me persigue. Camila, cuando la enfrenté, fue peor. No es personal, me dijo, como si eso suavizara la puñalada. Ese día, perdí al amor de mi vida y a mi mejor amiga. Pero también desperté. Los meses siguientes fueron un infierno. Me sumí en el trabajo, apenas comía, apenas dormía. Mis amigos intentaban sacarme de ese pozo, pero yo estaba rota. Hasta que una noche, mientras miraba fotos viejas en mi teléfono, algo cambió. No era tristeza lo que sentía, era rabia. Una rabia ardiente, visceral, que me hizo jurar que no dejaría que me destruyeran. No sabía cómo, pero les haría pagar. El tiempo pasó, y la vida siguió. Me mudé a un nuevo apartamento, conseguí un ascenso, incluso empecé a salir de nuevo, aunque ninguna cita llenaba el vacío. Pero entonces, un día, llegó la invitación. Una tarjeta elegante, con letras doradas, anunciando la boda de Marcos y Camila. Mis manos temblaron al abrirla. No era solo una invitación, era un desafío. Una bofetada en la cara, como si quisieran recordarme que habían ganado. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Acepté la invitación. No porque quisiera celebrar su amor, sino porque tenía un plan. Durante semanas, recopilé pruebas, capturas de pantalla de sus mensajes, correos que Marcos me había enviado prometiéndome un futuro, incluso grabaciones de voz que Camila me había enviado, burlándose de mí después de la ruptura. Contraté a un hacker ético para que me ayudara a rastrear más. Descubrí cosas que ni siquiera esperaba. Marcos había estado engañando a Camila también, con otra mujer, durante meses. Camila, por su parte, había estado usando el dinero de Marcos para financiar un estilo de vida que no podía permitirse.
Eran un desastre, y yo estaba a punto de exponerlo. El día de la boda, me preparé con cuidado. Elegí un vestido rojo, ajustado, que gritaba confianza. Me maquillé como si fuera a una guerra, porque, en cierto modo, lo era. Llegué al lugar, un hotel lujoso con jardines impecables, y me mezclé entre los invitados. Nadie sospechaba nada. Para ellos, yo era solo una amiga del pasado, alguien que había superado la ruptura. Pero en mi bolso llevaba un USB con un vídeo que cambiaría todo. El momento llegó durante los discursos. Me ofrecí a hablar, diciendo que quería compartir un homenaje a la pareja. Marcos me miró con una ceja levantada, pero no dijo nada. Camila, con su sonrisa perfecta, asintió. Subí al escenario, conecté el USB al proyector y tomé el micrófono. Mi voz no tembló. Quiero contarles una historia, dije, mientras las luces se apagaban y el vídeo comenzaba. En la pantalla, aparecieron los mensajes, las fotos, las grabaciones. La voz de Camila riéndose de mí, las promesas vacías de Marcos, las pruebas de sus otras traiciones. El salón se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por los jadeos de los invitados. Camila se puso pálida. Marcos intentó levantarse, pero su madre lo detuvo con una mano en el brazo. No me detuve. Hablé de cómo me habían destrozado, de cómo habían jugado conmigo, de cómo ahora se atrevían a celebrar su amor frente a todos. Terminé con una frase que había ensayado 1000 veces: no estoy aquí para arruinar su día, estoy aquí para asegurarme de que nunca olviden lo que me hicieron. El caos estalló. Camila gritó, Marcos intentó apagar el proyector, los invitados murmuraban. Alguien, no sé quién, grabó todo y lo subió a internet. En cuestión de horas, el vídeo se volvió viral. Mi nombre, que hasta entonces era anónimo, estaba en todas partes. Me llamaban la reina de la venganza, la ex que no se rinde. Pero mientras el mundo aplaudía mi audacia, yo sabía que esto era solo el comienzo. Marcos y Camila no se quedarían de brazos cruzados, y yo estaba lista para lo que viniera. Mi nombre, por cierto, es Valeria. Y esta es mi historia. El eco de mi discurso aún resonaba en mi cabeza mientras conducía de regreso a casa esa noche. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en las imágenes del caos que dejé atrás. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero nada me preparó para la adrenalina que corría por mis venas ni para la extraña mezcla de triunfo y vacío que me apretaba el pecho. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, mi teléfono era un campo de batalla. Notificaciones de redes sociales, mensajes de amigos, incluso correos de desconocidos que habían visto el vídeo. Algunos me llamaban héroe, otros me tildaban de loca vengativa. No leí todo, no tenía energía para eso. Me preparé un café y me senté en el sofá, tratando de procesar lo que había hecho. Fue entonces cuando vi el mensaje de mi amiga Laura, una de las pocas personas que se mantuvo a mi lado después de la ruptura con Marcos. Valeria, ¿qué demonios hiciste? Esto está en todas partes. Llámame, urgente. Sonreí a medias. Laura siempre había sido mi ancla, pero incluso ella parecía desconcertada. Antes de que pudiera marcar su número, otro mensaje llegó. Era de un número desconocido, pero las palabras me helaron la sangre: disfruta tu momento de gloria, porque no va a durar. Esto no termina aquí. No había firma, pero no necesitaba una. Era Marcos. O tal vez Camila. O ambos. Mi pulso se aceleró, pero en lugar de miedo, sentí una chispa de desafío. Querían jugar sucio, y yo estaba más que dispuesta a seguirles el juego. Los días siguientes fueron una vorágine. El vídeo de la boda se compartió tanto que apareció en programas de chismes y hasta en un par de noticieros locales. Mi cara estaba en todas partes, aunque, afortunadamente, había tenido la precaución de no revelar demasiado sobre mí en el discurso. Aún así, la gente comenzó a buscarme. Periodistas llamaban a la revista donde trabajaba, preguntando por la mujer del vídeo. Mi jefa, una mujer pragmática que valoraba el talento por encima del drama, me llamó a su oficina. Valeria, no sé si darte un ascenso por la publicidad o despedirte por el circo, dijo, con una ceja arqueada. Por ahora, mantén un perfil bajo.
No necesitamos más escándalos. Asentí, pero sabía que eso sería imposible. El mundo no me dejaría desaparecer tan fácilmente. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo minado. Camila y Marcos no tardaron en contraatacar. Ella publicó un vídeo lloroso, diciendo que yo era una exobsesionada que no podía superar la ruptura. Él, por su parte, dio una entrevista a un blog de dudosa reputación, pintándome como una manipuladora que había fabricado pruebas para destruirlo. Mentiras, por supuesto, pero la gente ama un buen drama, y muchos se lo creyeron. Los comentarios en línea eran brutales: qué patética, seguro está celosa, debería ir a terapia. Cada palabra era como un pinchazo, pero no me dejé derrumbar. Había pasado por cosas peores. Lo que no esperaba era el apoyo. Entre las críticas, comenzaron a aparecer mensajes de mujeres que decían haberse sentido identificadas con mi historia. Mi ex me hizo lo mismo, escribió una. Gracias por no quedarte callada, dijo otra. Alguien incluso creó un hashtag, #Valeria Vengadora. No sabía si reír o preocuparme. Lo que comenzó como un acto personal ahora era un fenómeno, y yo estaba en el centro de todo. Una noche, mientras revisaba esos mensajes, sonó el timbre de mi apartamento. Era tarde, casi medianoche, y no esperaba a nadie. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia la puerta, mirando por la mirilla. No había nadie. Pero cuando abrí, encontré un sobre en el suelo. Dentro, una nota escrita a mano: sé más de lo que crees. Si no paras, todos sabrán tu secreto. Mi estómago se retorció. ¿Qué secreto? No tenía nada que ocultar, ¿o sí? Mi mente volvió a los meses oscuros después de la ruptura, a las cosas que hice para sobrevivir, decisiones que enterré en lo más profundo de mi memoria. Pero nadie podía saber eso. ¿O sí? Llamé a Laura de inmediato. Ella llegó en menos de una hora, con una botella de vino y su característica actitud de «arreglemos esto». Le conté todo: la nota, el mensaje del número desconocido, mi creciente paranoia. Laura me miró fijamente, su expresión seria. Valeria, esto se está saliendo de control, ¿estás segura de querer seguir con esto? Porque si sigues, no habrá vuelta atrás. Tenía razón, pero algo dentro de mí se negaba a retroceder. No era solo sobre Marcos y Camila ya, era sobre mí, sobre demostrarme que no era la víctima que ellos creyeron que sería. No voy a parar, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Laura suspiró, pero asintió. Entonces necesitamos un plan. Y aliados. Esa noche, trazamos una estrategia. Laura conocía a un tipo, un periodista independiente llamado Javier, que tenía contactos en el mundo digital. Podía ayudarnos a rastrear el origen de las amenazas y, quizás, encontrar más suciedad sobre Marcos y Camila. También decidí contactar a algunas de las mujeres que me habían escrito en redes. Si iba a pelear, no lo haría sola. Pero justo cuando empezaba a sentir que tenía el control, ocurrió algo que no vi venir. Una mañana, al abrir mi correo, encontré un mensaje anónimo con un enlace. Era un vídeo, grabado en un bar oscuro, y en él estaba yo, meses atrás, en uno de mis peores momentos. Hice cosas esa noche de las que no estoy orgullosa, cosas que podrían destruir mi credibilidad si salían a la luz. El mensaje adjunto era claro: publica una disculpa pública, o esto se hará viral. Mi corazón se detuvo. Alguien me había estado vigilando, y ahora tenían un arma contra mí. Me quedé mirando la pantalla, con el miedo y la rabia batallando dentro de mí. Podía ceder, retractarme, dejar que Marcos y Camila ganaran. O podía seguir adelante, arriesgándolo todo. Cerré los ojos, respiré hondo y tomé una decisión. No iba a rendirme. No todavía. El vídeo seguía reproduciéndose en bucle en mi mente, aunque la pantalla de mi laptop ya estaba apagada. Cada fotograma era una puñalada, yo, tambaleándome en ese bar, riendo demasiado fuerte, diciendo cosas que no debería, dejando que un desconocido se acercara más de lo debido. No era un delito, pero era humillante. Si eso salía a la luz, mi imagen de Valeria Vengadora se desmoronaría. La gente no perdona las debilidades, no cuando ya te han puesto en un pedestal o en una hoguera. Y alguien, escondido en las sombras, lo sabía.
Me quedé despierta toda la noche, con la nota anónima arrugada en mi mano. Publica una disculpa pública, o esto se hará viral. Las palabras se clavaban como agujas. ¿Quién estaba detrás de esto? Marcos tenía la arrogancia, pero no la sutileza. Camila, con su lengua afilada, podría haberlo orquestado, pero algo me decía que esto iba más allá de ellos. Había un tercer jugador en este juego, alguien que conocía mis pasos y mis secretos mejor de lo que yo misma los recordaba. A la mañana siguiente, me reuní con Laura y Javier en una cafetería apartada, lejos de las miradas curiosas. Javier era un tipo desgarbado, con gafas de montura gruesa y una energía nerviosa que lo hacía tamborilear los dedos sobre la mesa. Había traído su laptop y un aire de entusiasmo que contrastaba con mi agotamiento. «Esto es grande, Valeria», dijo, ajustándose las gafas. «Pero también es peligroso. ¿Quién te envió ese vídeo no está jugando?» Le conté todo, el vídeo, la nota, mi sospecha de que había alguien más involucrado. Javier escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno lleno de garabatos. Laura, a mi lado, apretaba su taza de café con tanta fuerza que temí que la rompiera. «No puedes ceder, Val», dijo. «Si te disculpas, te comerán viva. Pero si sigues, esto va a escalar». Asentí, aunque la idea de escalar me hacía un nudo en el estómago. Javier propuso rastrear el correo anónimo. «No es fácil, pero tengo un par de trucos. Si usaron un servidor proxy o una VPN, será más complicado, pero puedo intentarlo». También sugirió que revisáramos las cuentas de Marcos y Camila en redes sociales, buscando patrones o conexiones que pudieran darnos pistas. «Y necesitamos más pruebas contra ellos», añadió. «Algo que los golpee tan fuerte que no tengan tiempo de contraatacar». Esa tarde, me sumergí en el plan. Mientras Javier trabajaba en el rastreo, Laura y yo contactamos a algunas de las mujeres que me habían escrito usando el hashtag #Valeria Vengadora. Una de ellas, una abogada llamada Marta, resultó ser un tesoro. Había salido brevemente con Marcos años atrás y guardaba mensajes que él le había enviado, llenos de promesas vacías y manipulaciones. «Es un depredador», me dijo por videollamada, su voz cargada de desprecio. «Si vas a derribarlo, cuenta conmigo». Otra mujer, Sofía, afirmó que Camila había intentado sabotear su carrera en una empresa donde ambas trabajaban. «Es una víbora», dijo. «No tiene límites». Cada historia alimentaba mi determinación, pero también me hacía preguntarme hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa noche, mientras revisaba los mensajes de Marta, recibí una llamada de un número bloqueado. Dudé, pero contesté. Una voz distorsionada, claramente alterada por algún software, habló desde el otro lado. «Tienes hasta medianoche para publicar la disculpa. Si no, el vídeo sale mañana». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Miré el reloj, eran las 9. 3 horas para decidir. Llamé a Laura de inmediato. «No publiques nada», dijo sin dudar. «Si cedes, te tendrán en sus manos para siempre». Javier, que estaba con ella, intervino: «Estoy cerca de rastrear el correo, Val. Dame un par de horas. Si encontramos algo, podemos contraatacar». Asentí, aunque no podían verme. Pero la presión era insoportable. Cada minuto que pasaba, sentía el peso de ese vídeo colgando sobre mí como una guillotina. A las 11, Javier me envió un mensaje: «Encontré algo». No es mucho, pero el correo se envió desde una IP en la ciudad. «Estoy trabajando en estrechar el cerco». Era un pequeño rayo de esperanza, pero no suficiente. Me senté frente a mi laptop, mirando una página en blanco donde podría escribir la disculpa. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Podía terminar con esto ahora, humillarme públicamente y salvar lo poco que me quedaba de dignidad. O podía seguir luchando, arriesgándome a perderlo todo. Entonces, a las 11:45, llegó otro correo. Esta vez, no había texto, solo un archivo adjunto, una foto. En ella, se veía a Marcos en un restaurante, riendo con una mujer que no era Camila. La fecha en la esquina de la imagen era reciente, apenas unas semanas antes de la boda. Mi mente dio un vuelco. ¿Quién me había enviado esto?
¿Era una trampa? ¿O alguien más quería ver a Marcos caer? No tenía tiempo para analizarlo. Si iba a actuar, tenía que ser ahora. Tomé una decisión. En lugar de una disculpa, escribí un post en redes sociales. Subí la foto del restaurante, junto con un mensaje breve pero afilado: parece que algunos no cambian, felicidades por la boda, o por el engaño. Almohadilla Valeria Vengadora. Mi dedo dudó sobre el botón de publicar. Sabía que esto desataría una tormenta, que el vídeo de mi noche oscura podría salir a la luz en cualquier momento. Pero también sabía que no podía vivir bajo sus amenazas. Presioné publicar. En cuestión de minutos, las notificaciones comenzaron a llegar. La foto se compartió cientos de veces, con comentarios que iban desde el apoyo hasta la incredulidad. Pero no tuve tiempo de leerlos, porque a medianoche en punto, mi teléfono vibró con un nuevo correo. Era un enlace a un sitio web desconocido. Con el corazón en la garganta, hice clic. El vídeo de mi noche en el bar estaba ahí, subido para que el mundo lo viera. Me quedé paralizada, viendo cómo mi peor momento se reproducía en la pantalla. Pero entonces, algo extraño pasó. Los comentarios debajo del vídeo no eran lo que esperaba. En lugar de burlas, había apoyo. Todos hemos tenido noches malas, escribió alguien. No dejes que te hagas esto, reina, dijo otro. No todos eran amables, pero los que sí lo eran me dieron algo que no esperaba: fuerza. El juego había cambiado. El vídeo estaba fuera, pero no me había destruido. Y ahora, con la foto de Marcos circulando, el foco volvía a estar en él. Pero mientras miraba los comentarios, un pensamiento me golpeó: quienquiera que estuviera detrás de las amenazas no había terminado. Y yo necesitaba descubrir quién era, antes de que su próximo movimiento me derribara de verdad. El aire en mi apartamento se sentía denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. El vídeo de mi noche en el bar estaba en todas partes, compartido en redes, comentado, diseccionado. Pero, contra todo pronóstico, no me había hundido. Los mensajes de apoyo seguían llegando, mezclados con críticas crueles, pero el hashtag almohadilla Valeria Vengadora seguía vivo, más fuerte que nunca. Había sobrevivido a su golpe, pero la pregunta que me carcomía no era si podía soportar más, sino quién estaba detrás de todo esto. Marcos y Camila eran los sospechosos obvios, pero mi instinto me decía que había alguien más, alguien con un motivo más oscuro, moviendo los hilos. Esa mañana, me reuní con Laura y Javier en un parque al otro lado de la ciudad, lejos de los lugares que solía frecuentar. No quería arriesgarme a que alguien me reconociera. Javier llegó con ojeras marcadas, su laptop bajo el brazo como si fuera una extensión de su cuerpo. No dormí anoche, dijo, abriendo la pantalla. Estuve siguiendo la pista de esa IP. No es mucho, pero creo que el correo original vino de un cibercafé en el centro. Alguien fue muy cuidadoso, pero no lo suficiente. Laura, sentada a mi lado en una banca, frunció el ceño. ¿Un cibercafé? Eso suena a alguien que no quiere dejar rastro. ¿Marcos o Camila serían tan paranoicos? Negué con la cabeza. Marcos era impulsivo, descuidado, Camila era calculadora, pero no tenía el perfil de alguien que se escondería detrás de un ordenador en un lugar público. Esto era más sofisticado, más personal. Javier siguió explicando. Había encontrado un patrón en los correos y mensajes anónimos. Todos se enviaban en horarios específicos, siempre después de las 10 de la noche, y usaban un lenguaje que parecía estudiado, casi teatral. Quien sea que esté haciendo esto, quiere que sientas que te están cazando, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Pero también están dejando migajas. Creo que quieren que los encuentres. Esa idea me heló la sangre. ¿Y si esto no era solo venganza, sino un juego? ¿Y si alguien estaba disfrutando de verme correr en círculos? Decidí que no podía seguir reaccionando, necesitaba tomar la iniciativa. Javier, ¿puedes seguir rastreando? Quiero saber quién estuvo en ese cibercafé. Cámaras de seguridad, registros, lo que sea. Él asintió, aunque su expresión decía que no sería fácil. Laura, siempre práctica, sugirió que contratáramos a un detective privado, pero yo no tenía el dinero para eso. Todo lo que tenía era mi determinación y un grupo creciente de aliados en redes. Esa tarde, Marta,
la abogada que había salido con Marcos, me llamó. Había estado revisando sus viejos mensajes y encontró algo interesante, un correo de Marcos mencionando a una amiga que lo había ayudado a resolver un problema con una ex. La amiga no tenía nombre, pero Marta recordaba que Marcos hablaba de ella con cierto temor, como si le debiera algo. No sé si es relevante, dijo Marta, pero pensé que debería saberlo. Anoté cada detalle. ¿Podría ser esa amiga la persona detrás de las amenazas? ¿Alguien del pasado de Marcos que ahora estaba usándome para castigarlo? Mientras tanto, la foto que publiqué de Marcos con otra mujer había desatado una tormenta. Camila había roto su silencio con un comunicado en redes, diciendo que estaba devastada por las mentiras y que ella y Marcos estaban trabajando en su relación. Era una jugada desesperada, y los comentarios no la favorecieron. La mayoría la acusaba de hacerse la víctima, mientras otros especulaban sobre quién era la mujer del restaurante. Yo sabía que debía aprovechar el momento, pero también tenía que ser cuidadosa. Cada paso que daba me exponía más. Esa noche, mientras revisaba mensajes en mi teléfono, recibí una notificación de un perfil anónimo en redes. Era una cuenta nueva, sin foto ni publicaciones, pero el mensaje era directo: mira en el pasado de Camila. Ahí está la clave. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era una pista genuina o otra trampa? Decidí seguirla, pero con cautela. Llamé a Sofía, la mujer que había trabajado con Camila, y le pregunté si sabía algo sobre el pasado de mi ex amiga. Sofía dudó antes de responder. Hay rumores, dijo. Camila tuvo un escándalo en su antigua empresa. Algo sobre malversación de fondos. Nunca se probó, pero la despidieron. Si quieres, puedo contactar a alguien que trabajó con ella. Acepté de inmediato. Si Camila tenía esqueletos en el armario, quería sacarlos a la luz. Pero mientras hablaba con Sofía, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observada. Cada ruido en mi apartamento, el crujido del suelo, el zumbido del refrigerador, me ponía en alerta. Decidí cambiar las cerraduras y añadir una cámara de seguridad en la entrada. No estaba dispuesta a dejar que me intimidaran en mi propio espacio. A la mañana siguiente, Javier me envió un mensaje con noticias. Había conseguido acceso a las grabaciones de seguridad del cibercafé, gracias a un contacto que le debía un favor. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban a una figura encapuchada usando una de las computadoras en el horario en que se envió el correo. No podía distinguir el rostro, pero algo en la forma en que se movía, rápida, precisa, me resultaba inquietantemente familiar. Voy a mejorar la imagen, dijo Javier. Dame un par de días. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con otro mensaje de la cuenta anónima. Esta vez, era una foto, yo, saliendo de la cafetería donde me había reunido con Laura y Javier. La habían tomado desde lejos, pero el mensaje era claro: estás siendo vigilada. Retrocede, o lo próximo no será solo una foto. Mi respiración se volvió entrecortada. Esto ya no era solo un juego de redes sociales, alguien estaba siguiéndome en la vida real. Llamé a Laura, que insistió en que me quedara en su casa hasta que esto se resolviera. Pero yo no quería esconderme. En lugar de eso, tomé una decisión arriesgada. Respondí al mensaje anónimo: si quieres que pare, ven por mí. No tengo miedo. No sabía si era valentía o estupidez, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Subí otro post a redes, esta vez con un mensaje vago pero provocador: algunos piensan que pueden asustarme. Se equivocan. Almohadilla Valeria Vengadora. La respuesta fue inmediata. Los comentarios explotaron, algunos aplaudiendo mi desafío, otros diciendo que estaba cavando mi propia tumba. Pero entre el ruido, un mensaje privado llamó mi atención. Era de una cuenta con un nombre que no reconocí: revisa el correo que te envié. Esto es más grande de lo que crees. Abrí mi bandeja de entrada y encontré un nuevo mensaje con un archivo adjunto, un documento escaneado, un informe interno de la empresa donde Camila trabajó. Detallaba acusaciones de fraude y mencionaba a una cómplice no identificada. Mi mente giraba. ¿Era esta la clave que el anónimo mencionó? ¿O era otra distracción? Una cosa era segura: el pasado de Camila estaba a punto de alcanzarla.
pero mientras leía el documento, no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Quienquiera que me estuviera enviando estas pistas sabía demasiado. Y yo estaba cada vez más cerca de descubrir quién era, o de caer en su trampa. El documento escaneado estaba abierto en mi laptop, sus letras borrosas por la mala calidad del escaneo, pero lo suficientemente claras como para encender una chispa en mi pecho. Era un informe interno de la empresa donde Camila trabajó años atrás, y las palabras «malversación» y «cómplice no identificada» saltaban de la pantalla como si estuvieran gritándome. Mi mente corría a 1000 por hora, conectando puntos, buscando respuestas. ¿Era esta la clave que el anónimo prometió? ¿O era otro anzuelo, otro paso en un juego que aún no entendía del todo? Lo único seguro era que no podía parar ahora, no cuando estaba tan cerca de desenterrar la verdad. Me temblaban las manos mientras tomaba notas. El informe mencionaba un desvío de fondos de varios miles de dólares, camuflado como gastos operativos. Camila no estaba nombrada directamente, pero el contexto era claro. Una empleada de su departamento había sido señalada como la responsable, y ella fue despedida poco después. La cómplice era un misterio, alguien que, según el informe, había ayudado a encubrir el rastro. ¿Podría ser la misma persona que ahora me seguía, que me enviaba fotos y amenazas? ¿O era alguien nuevo, alguien que quería usar el pasado de Camila para sus propios fines? Llamé a Sofía, la mujer que había trabajado con Camila, y le envié una copia del documento. ¿Esto te suena?, le pregunté por teléfono, tratando de mantener la calma. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sí, dijo finalmente, su voz baja. Escuché rumores en ese entonces. Nada concreto, pero todos sospechaban de Camila. Había otra persona involucrada, alguien cercano a ella. No sé quién, pero decían que era una mujer, alguien con acceso a las cuentas. Mi corazón dio un vuelco. Una mujer. ¿La misma amiga que Marcos mencionó en sus correos a Marta? Todo empezaba a encajar, pero las piezas aún no formaban un cuadro completo. Mientras hablaba con Sofía, un correo nuevo apareció en mi bandeja de entrada. Era del mismo anónimo que me había enviado el documento. Esta vez, no había archivo adjunto, solo un mensaje: estás cerca, pero no lo suficiente. Pregunta por Lucía. Lucía. El nombre me golpeó como un relámpago. No lo había escuchado en años, pero de repente, un recuerdo olvidado volvió a la superficie. Lucía era una amiga de Camila de la universidad, alguien que siempre estaba en la periferia de nuestro grupo. Callada, observadora, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había desaparecido de nuestras vidas después de la graduación, o eso creía. ¿Era ella la cómplice? ¿La que ahora me vigilaba? No tuve tiempo de procesarlo, porque Laura me llamó en ese momento. Val, tienes que ver esto, dijo, su voz cargada de urgencia. Me envió un enlace a un artículo en un blog sensacionalista. El titular decía: la verdad detrás de Almohadilla Valeria Vengadora, héroe o villana. El artículo era una mezcla de verdades a medias y especulaciones salvajes, pero lo que me detuvo en seco fue una foto. Era yo, saliendo de mi apartamento, tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo estaba escondido. Debajo, un pie de foto: Valeria, la mujer que destrozó una boda, ahora enfrenta su propio pasado oscuro. Mi estómago se retorció. El artículo insinuaba que yo tenía secretos que pronto serían revelados. Alguien estaba avivando el fuego, y no era solo Marcos o Camila. Decidí que era hora de actuar. Contacté a Javier y le pedí que investigara a Lucía. Busca cualquier conexión con Camila, con Marcos, con la empresa. Todo lo que puedas encontrar. Luego, me reuní con Marta, que había estado revisando más correos antiguos de Marcos. Me mostró uno que me dejó sin aliento, un mensaje vago pero inquietante donde Marcos le decía a un amigo que Lucía sabe demasiado, y que hay que mantenerla callada. El correo era de hace 3 años, justo antes de que yo descubriera la infidelidad de Marcos. ¿Qué sabía Lucía? ¿Y por qué estaba reapareciendo ahora? Esa noche, no pude dormir. Cada crujido en mi apartamento me hacía saltar. La cámara de seguridad que instalé en la entrada no mostraba nada sospechoso, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Decidí revisar las grabaciones de la cámara yo misma,
buscando cualquier detalle que hubiera pasado por alto. Y entonces lo vi, una figura borrosa, apenas visible en la esquina del encuadre, parada frente a mi edificio a las 2 de la madrugada. No podía distinguir el rostro, pero llevaba una bufanda que me resultaba vagamente familiar. Mi mente volvió a Lucía, a su forma de moverse, siempre tan silenciosa, como un gato acechando. Al día siguiente, Javier me llamó con noticias. Había encontrado un perfil antiguo de Lucía en una red social profesional. Había trabajado en la misma empresa que Camila, pero en un puesto menor, casi invisible. También descubrió que Lucía había sido despedida al mismo tiempo que Camila, aunque nunca se mencionó en el escándalo. «Hay más», dijo Javier. Encontré un foro donde alguien, usando un seudónimo, afirmaba que Lucía fue la que delató a Camila a la empresa. No sé si es cierto, pero si lo es, Camila debe odiarla. La idea me golpeó con fuerza. ¿Y si Lucía estaba usando mi cruzada contra Camila para ajustar sus propias cuentas? ¿O era al revés, y Camila la había enviado para desestabilizarme? Todo era un rompecabezas, y yo estaba atrapada en el centro. Decidí tomar un riesgo. Usando una cuenta falsa, envié un mensaje al anónimo: «Sé quién eres, Lucía. Reúnete conmigo, o lo contaré todo». Era un farol, pero no tenía nada que perder. La respuesta llegó en menos de una hora: «No soy Lucía, pero estás más cerca de lo que crees. Mañana, 8 de la tarde, en el parque de la Avenida Central. Ven, sola». Mi corazón se aceleró. Era una trampa, lo sabía, pero también era mi primera oportunidad de enfrentarme a quien estuviera detrás de esto. Llamé a Laura y a Javier, y juntos trazamos un plan. Laura insistió en estar cerca, escondida, por si algo salía mal. Javier hackearía las cámaras de seguridad del parque para grabar todo. No iba a entrar en esto sin un as bajo la manga. El día pasó en un borrón de nervios y preparación. Cuando llegó la hora, me puse una chaqueta oscura y me dirigí al parque. La noche era fría, y las farolas apenas iluminaban los senderos. Mis pasos resonaban en el silencio, y cada sombra parecía moverse. Llegué al punto de encuentro, un banco junto a una fuente, y esperé. Los minutos se arrastraban, y el miedo empezaba a ganar. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. No era Lucía. Era una mujer que no reconocí, con el cabello corto y una mirada que cortaba como un cuchillo. «Valeria», dijo, su voz baja pero firme. «Tenemos que hablar. Pero primero, una advertencia: si sigues por este camino, no solo destruirás a Camila y Marcos. También te destruirás a ti misma». Antes de que pudiera responder, sacó un sobre del bolsillo y lo dejó en el banco. «Léelo. Luego decide». Se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejándome sola con el sobre en las manos y un nudo en el pecho. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, había una sola hoja de papel con una lista de nombres, fechas y transacciones. Mi nombre estaba en la lista, junto a una fecha de hace 2 años y una cantidad de dinero que no reconocí. Mi visión se nubló. ¿Qué significaba esto? ¿Era una falsificación? ¿O había algo en mi pasado, algo que había enterrado tan profundamente que ni siquiera yo lo recordaba, que ahora estaba a punto de salir a la luz? La hoja de papel temblaba en mis manos mientras la fuente del parque seguía gorgoteando a mi espalda, un sonido que contrastaba con el caos en mi cabeza. La lista de nombres, fechas y transacciones era como un rompecabezas envenenado. Mi nombre, Valeria, estaba ahí, ligado a una fecha de hace 2 años y una suma de dinero que no tenía sentido: $10,000. No recordaba haber recibido ni manejado esa cantidad, mucho menos en una transacción que pareciera tan sospechosa. Pero el miedo que me apretaba el pecho no era solo por la confusión, era por la posibilidad, por mínima que fuera, de que esto fuera real. ¿Había algo en mi pasado, algo que había borrado de mi memoria, que ahora me estaba alcanzando? Caminé de regreso a mi apartamento con el sobre guardado en mi chaqueta, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. La advertencia de la mujer resonaba en mi mente: si sigues por este camino, también te destruirás a ti misma. ¿Quién era ella? No era Lucía, eso estaba claro, pero su voz tenía una seguridad que me ponía los nervios de punta. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con doble llave y revisé las grabaciones de la cámara de seguridad. Nada.
Nadie me había seguido, o al menos eso parecía. Llamé a Laura y a Javier, que estaban esperando noticias desde un café cercano. Les conté todo, la mujer, el sobre, la lista. Laura, siempre protectora, insistió en que me quedara con ella esa noche. No sabemos quién es esa mujer, Val. Esto está yendo demasiado lejos. Javier, por su parte, estaba más interesado en la lista. Envíame una foto del documento. Puedo investigar esas transacciones, ver si son reales o si alguien está tratando de incriminarte. Le envié la imagen, aunque una parte de mí temía lo que podría encontrar. Esa noche, en el sofá de Laura, no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas, buscando respuestas. Hace 2 años, yo estaba en mi peor momento, justo después de la ruptura con Marcos. Había días enteros que apenas recordaba, nublados por el dolor y el alcohol. ¿Era posible que hubiera hecho algo, aceptado dinero o participado en algo turbio, sin siquiera darme cuenta? La idea me aterraba, pero no podía descartarla. Necesitaba saber la verdad, no solo sobre Camila y Marcos, sino sobre mí misma. A la mañana siguiente, Javier me llamó con los primeros resultados. La transacción con tu nombre está registrada en una cuenta offshore, pero no hay evidencia directa de que tú la recibieras, explicó. Podría ser una falsificación, o alguien usó tu nombre para encubrir algo. Pero hay algo más, varios nombres en esa lista están conectados a la empresa donde trabajó Camila. Y uno de ellos es Lucía. Mi corazón dio un vuelco. Lucía, otra vez. ¿Era ella la clave de todo, o solo otro peón en este juego? Decidí seguir la pista de Lucía. Con la ayuda de Javier, localizamos una dirección antigua suya, un apartamento en las afueras de la ciudad. No sabía si aún vivía allí, pero era un punto de partida. Laura insistió en acompañarme, y aunque al principio me resistí, agradecí su presencia cuando llegamos al edificio. Era un lugar deteriorado, con pintura descascarada y un olor a humedad que impregnaba el aire. Subimos al 3er piso y tocamos la puerta del apartamento 3B. Nadie respondió. Pero cuando estaba a punto de irme, una vecina mayor salió de la puerta de al lado. ¿Buscan a Lucía?, preguntó, entrecerrando los ojos. Asentí, tratando de parecer casual. La mujer frunció el ceño. Se mudó hace 1 año. No sé a dónde, pero siempre fue rara. Recibía visitas a altas horas, tipos que no parecían de fiar. Una vez la escuché pelear por teléfono, algo sobre dinero que le debían. Agradecí a la mujer y me alejé con Laura, mi mente dando vueltas. ¿Dinero que le debían? ¿Era eso lo que conectaba a Lucía con Camila, con Marcos, conmigo? Esa tarde, mientras revisábamos más pistas, recibí un mensaje de Marta, la abogada. Había encontrado otro correo de Marcos, esta vez más reciente, enviado a un contacto desconocido. Decía, ella está cavando demasiado. Haz lo que tengas que hacer. El correo no mencionaba mi nombre, pero era obvio que se refería a mí. Lo que me inquietó fue la fecha, apenas unos días antes de mi encuentro en el parque. Marcos estaba desesperado, y eso significaba que estaba dispuesto a cualquier cosa. Decidí subir la apuesta. Usando la cuenta falsa que había creado, publiqué un mensaje en redes, dirigido al anónimo, sé lo de la lista. Sé lo de Lucía. Si quieres jugar, hagámoslo en público. Acompañé el post con una captura de pantalla del informe de la empresa de Camila, con los nombres y fechas censurados para no exponer demasiado. Era un riesgo, pero quería sacarlos de las sombras. La publicación explotó en minutos, con miles de comentarios especulando sobre quién estaba detrás de todo. El hashtag #Valeria Vengadora volvió a ser tendencia. Pero no todo salió como esperaba. Esa noche, mientras cenaba con Laura, mi teléfono vibró con un nuevo correo. Era un vídeo, pero no de mí esta vez. Era Laura, grabada en su coche, hablando por teléfono. La cámara la había capturado desde fuera, a través de la ventana. El mensaje adjunto decía, no solo tú estás en la mira. Retrocede, o ella paga. Mi sangre se heló. Laura, que había estado a mi lado desde el principio, ahora estaba en peligro por mi culpa. Val, ¿qué pasa?, preguntó, notando mi expresión. Le mostré el vídeo, y su rostro palideció.
Esto es una locura, susurró. No puede seguir, no si esto me pone en riesgo. O a Javier, o a cualquiera. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Había arrastrado a mis amigos a esta guerra, y ahora todos estábamos en la cuerda floja. Pero rendirme no era una opción. No después de todo lo que había sacrificado. Decidí cambiar de táctica. En lugar de seguir exponiendo a Marcos y Camila en redes, me enfoqué en encontrar a Lucía. Ella era la clave, lo sentía en los huesos. Contacté a Sofía otra vez y le pedí que hablara con su contacto en la antigua empresa de Camila. Horas después, me envió un mensaje: mi contacto dice que Lucía tuvo una pelea pública con Camila antes de que las despidieran. Algo sobre un trato que salió mal. También dijo que Lucía era experta en finanzas, lo suficiente para ocultar transacciones. Eso explicaba la lista, las cuentas offshore. Pero aún no explicaba por qué mi nombre estaba en ella. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras del parque que Javier había hackeado, noté algo que se me había pasado antes. La mujer que me dio el sobre en el parque llevaba un anillo en la mano izquierda, uno que reconocí. Era idéntico a uno que Camila solía usar en la universidad, un regalo de su madre. Mi mente dio un giro. ¿Era posible que Camila estuviera más involucrada de lo que pensaba? ¿O era otra pista falsa, diseñada para despistarme? No tuve tiempo de procesarlo, porque a medianoche, mi cámara de seguridad captó algo. Una figura encapuchada, la misma que había visto antes, estaba frente a mi edificio, mirando directamente a la cámara. Esta vez, dejó algo en el suelo antes de desaparecer. Bajé corriendo, con el corazón en la garganta, y encontré otro sobre. Dentro, una sola frase escrita a mano: mañana, en el lugar donde todo comenzó. Ven, sola. Debajo, una foto antigua, de mí, Camila y Lucía, riendo en un bar. Era el mismo bar donde conocí a Marcos. El lugar donde todo comenzó. Esto terminaba donde empezó. Y yo estaba lista para enfrentarlo, aunque no sabía si saldría viva de allí. La noche era densa, el aire cargado de una humedad que se pegaba a la piel. Caminaba hacia el bar donde todo empezó, el mismo donde conocí a Marcos años atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. El sobre con la foto de Camila, Lucía y yo seguía quemándome en el bolsillo, y la frase escrita a mano: mañana, en el lugar donde todo comenzó. Ven sola, resonaba como una sentencia. Sabía que esto era una trampa, pero también era mi última oportunidad de terminar con este juego mortal. No iba a retroceder ahora. Antes de salir, había tomado precauciones. Envié a Javier una copia de todo: la lista de transacciones, las grabaciones de las cámaras, los correos anónimos. Si no te contacto en 2 horas, publica esto en todas partes, le dije. Laura, aunque furiosa porque no le conté mis planes hasta el último minuto, insistió en quedarse cerca, estacionada a unas calles de distancia con su teléfono listo para llamar a la policía si algo salía mal. No quería ponerla en más peligro, pero su lealtad era inquebrantable. No te atrevas a morir, Val, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Asentí, aunque no podía prometerle nada. El bar estaba igual que lo recordaba: luces tenues, el murmullo de risas y vasos chocando, el olor a cerveza y madera vieja. Pero esta vez, no había nada de nostalgia en mi corazón, solo una determinación fría. Entré, escaneando cada rincón. El lugar estaba lleno, pero no veía a nadie que reconociera. Me senté en una mesa apartada, pedí un agua para mantener la mente clara y esperé. Los minutos se arrastraban, y cada ruido, una silla que se movía, una puerta que se abría, me ponía en alerta. Entonces, la vi. Lucía. Entró por la puerta trasera, con una bufanda cubriéndole parte del rostro, pero la reconocí al instante por su forma de moverse, esa elegancia sigilosa que siempre me había inquietado. Se sentó frente a mí sin decir una palabra, quitándose la bufanda lentamente. Sus ojos eran fríos, pero había algo más en ellos, una mezcla de cansancio y rabia que no esperaba. Valeria, dijo, su voz baja pero cortante. No deberías haber llegado tan lejos. Antes de que pudiera responder, puso un teléfono sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. La pantalla mostraba una grabación en vivo: Laura, en su coche, sin darse cuenta de que una cámara la enfocaba desde la distancia.
Un movimiento en falso, y ella no sale de esta noche. Mi sangre se heló, pero me obligué a mantener la calma. ¿Qué quieres, Lucía? ¿Por qué todo esto? Ella sonrió, una sonrisa que no tenía nada de alegría. No es solo por mí. Es por todas nosotras. Camila, Marcos, tú, todos jugaron sus cartas, pero yo soy la que va a ganar. Lo que vino después fue una confesión que me dejó sin aliento. Lucía había sido la cómplice de Camila en el escándalo de malversación años atrás. Juntas, desviaron dinero de la empresa, pero cuando las cosas se pusieron feas, Camila la traicionó, dejándola tomar la culpa. Lucía perdió su carrera, su reputación, todo. Mientras tanto, Camila siguió adelante, usando a Marcos y su carisma para escalar socialmente. Pero Lucía no se quedó de brazos cruzados. Durante años, planeó su venganza, acumulando pruebas, hackeando cuentas, siguiendo cada paso de Camila y Marcos. Y entonces aparecí yo, con mi explosión en la boda, el catalizador perfecto para su plan. Tú eras mi arma, Valeria, dijo, inclinándose hacia mí. Cada post, cada hashtag, lo usé para desestabilizarlos. Pero también eras un riesgo. Sabías demasiado, y no podía dejar que arruinaras mi final. Me explicó que ella fue quien envió el vídeo de mi noche oscura, quien me vigiló, quien dejó los sobres. La lista con mi nombre era una falsificación, una forma de asustarme y mantenerme a raya. Pero ahora, estaba cansada de juegos. Quería terminar esto, y me necesitaba para hacerlo. ¿Cómo?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por sonar fuerte. Lucía sacó otro teléfono y me mostró un archivo, un vídeo que mostraba a Camila y Marcos discutiendo en un hotel, apenas unas semanas después de la boda. En la grabación, Marcos admitía haber usado dinero de Camila para pagar deudas de juego, mientras ella lo amenazaba con exponerlo. Era dinamita, suficiente para destruirlos a ambos. Súbelo, dijo Lucía. Hazlo ahora, y dejaré a Laura en paz. Pero si no. No terminé de escuchar. Mi mano se movió por instinto, golpeando el teléfono de la mesa. Lucía se lanzó a recogerlo, y en ese momento, aproveché para levantarme y correr hacia la puerta trasera. Pero no estaba sola. Dos hombres, que debían haber estado vigilando, bloquearon mi camino. Uno de ellos me agarró del brazo, pero antes de que pudiera gritar, un estruendo llenó el bar. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de policías irrumpió, con Laura detrás de ellos, señalándome. Todo pasó en un borrón. Laura, que había sospechado que no iría sola, había llamado a la policía cuando vio a los hombres vigilando el bar. Lucía intentó escapar, pero fue atrapada antes de llegar a la salida. Los hombres fueron esposados, y yo, temblando, me derrumbé en una silla mientras Laura me abrazaba. Lo hice, Val, susurró. Sabía que no me escucharías, así que traje refuerzos. En las horas siguientes, todo salió a la luz. Lucía fue arrestada por extorsión, acoso y fraude. Las pruebas que había acumulado contra Camila y Marcos fueron confiscadas por la policía, pero Javier, fiel a mi petición, las publicó en redes antes de que pudieran ser enterradas. El vídeo del hotel se volvió viral y con él, las últimas defensas de Camila y Marcos se derrumbaron. Ella fue investigada por sus vínculos con el escándalo de malversación, mientras que él enfrentó cargos por deudas fraudulentas. Su matrimonio, ya frágil, se deshizo en público, con titulares que los destrozaban. Pero no todo fue un triunfo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, titulares y miradas indiscretas. Mi nombre, almohadilla Valeria Vengadora, seguía en boca de todos, pero ahora con un tono diferente. Algunos me veían como una sobreviviente, otros como una instigadora. Yo no sabía qué era, solo sabía que estaba agotada. Me mudé temporalmente con Laura, tratando de reconstruir mi vida lejos del ojo público. El bar, el lugar donde todo comenzó, cerró poco después, como si el universo quisiera borrar ese capítulo. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el balcón de Laura, recibí un último mensaje de un número desconocido: ganaste, pero no olvides, todos tenemos secretos. No había firma, pero no la necesitaba. Era Lucía, o alguien como ella, recordándome que el pasado nunca se va del todo. Cerré el mensaje y apagué el teléfono.
Había peleado, había sobrevivido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Mi nombre es Valeria, y esta es mi historia. No es perfecta, no es limpia, pero es mía. Y nadie, nunca, volverá a quitármela.